Buenas noches, mi nombre es Cristian Salazar Pertus del curso Proyecto de Grado del área de Ingeniería Electrónica. Voy a explicar mi proyecto o mi propuesta en dos partes. Esta primera parte va a ser solamente el apartado de los dispositivos que he armado para sustentar la presentación. La segunda parte va a ser la explicación de la presentación, incluyendo el informe y el plan de mantenimiento y también el plan de mejora continua, al igual que unos anexos, que es donde están los esquemas que ya estaban presentados en la actividad pasada y que son los mismos que utilicé para armar los dispositivos. Entonces, primeramente voy a empezar mostrando el sensor que utilicé la vez pasada en la actividad anterior, que es el DHT11, incluyendo el módulo que utilicé para conectarlo y hacer el video que mostré en la actividad pasada. Como es la base para el prototipo número 1, y en el cual en el plan de mejoras he explicado más a profundidad, más a fondo. El siguiente esquema que se presenta es el del receptor, que es este receptor incluye un módulo que integra un transistor, un microcontrolador 328P del fabricante Almega, integra un módulo NRF24, integra un regulador que está configurado a 3.3 voltios y un regulador fijo que es el 7805. Este esquema igual se encuentra en la presentación. Adicionalmente, este esquema tiene una salida configurable de 7 canales en PWM para modulación por ancho de pulso. ¿Sí? Y es una board microperforada para hacer todas las conexiones, pues este es un prototipo. Adicionalmente, uno de los esquemas mostraba un módulo de BMS, que es un módulo de gestión de carga. Ese esquema mostraba un módulo que gestionaba 3 baterías simultáneamente, pero de momento ese no está disponible, así que tenemos que es un módulo que gestiona una sola batería. Pero en este caso, en este pack que yo tengo aquí armado, hay 2 baterías. Entonces, ¿cómo las puedo cargar con un módulo individual? Significa que me toca desconectar la serie y conectar cada batería individualmente, y así es como les pueden cargar. Adicionalmente y principalmente está este módulo, que es donde está el control, que es donde está el transmisor. Integra el mismo módulo NRF24, los 2 joysticks análogos, 2 switches, y aquí adentro está todo el transmisor. Adicionalmente se ha construido un bote, que es donde iba a estar alojado este sensor junto con los demás sensores, pero los demás sensores no están de momento. Recordemos que era un módulo GPS y un módulo para lectura de tarjetas micro SD, y este es el telero, este es el módulo. Sobre este bote que está aquí es que se va a instalar todo el apartado de sensores que he mostrado anteriormente, excepto el transmisor. Y aquí la primera etapa, que es el prototipo 1, es el que va a llevar solamente el sensor de temperatura y humedad, el GPS, el sensor para lectura de las memorias, el módulo de carga de las baterías, el receptor y estos servomotores. ¿Por qué lleva servomotores? Bueno,
este primer prototipo es teledirigido, lo que significa que se va a tener que controlar a distancia. En la segunda parte, que es el plan de mejora, se va a ir explicando cómo todo este ecosistema que se ha implementado va a ir creciendo, va a ir aumentando, y en la medida de la necesidad, cómo se van a ir haciendo las mejoras. Y eso es todo, muchas gracias. En la segunda parte seguiremos explicando lo demás. Buenas noches, compañeros, de nuevo mi nombre es Cristian Salazar Pertus del curso de proyecto de grado. Esta es la segunda parte del video. Y vamos a hablar ahora de lo que son voy a hablar en esta segunda parte de dos cosas. Una serían las mejoras a corto plazo y la otra serían el plan de mantenimiento. El plan de mantenimiento tiene otros factores que son, también los voy a ir describiendo a medida que vaya realizando la actividad, la presentación, perdón. Al igual que el plan de mejoras, que va a ir a lo largo, va a tener entre plan y plan, o entre versión inicial, versión y las siguientes versiones, va a tener un promedio de 6 meses, que es el tiempo que se estimaría entre una versión y otra. Entonces comencemos con la versión inicial o la versión 1.0, que es la versión que ya les he mostrado en 2 ocasiones y que debería de tener, para hacer la versión 1.0 tendría que tener el sistema de radio control, que ya lo vieron, el módulo de lectura, que también lo vieron, que es el que tiene, el módulo de recepción, que también ya lo vieron. Lo que iba a tener, debería de tener también el sistema de almacenamiento interno, el módulo GPS, un módulo de lectura y escritura con micro SD, el módulo de BMS para carga de la batería, y hasta ese punto. Recordemos el tipo de vehículo es un bote de madera, que hasta esta versión es radio controlado. Aquí vamos a empezar a hacer unas aclaraciones, que ya también ya presenté el bote, y es que a futuro, más adelante, a medida que vayamos viendo los planes de mejora, la idea es que el radio control sea una segunda opción de mando. La opción principal sería navegación autónoma, pero este es un proyecto que tiene que ir evolucionando, y en ese aspecto la evolución sería ir ampliando primeramente las prestaciones en sensores, que es lo que voy a ir mostrando paulatinamente, y en un intermedio, pues ese tampoco sería el final, pero sí una etapa muy más avanzada sería la navegación autónoma, que es uno de los objetivos finales, pero no aclaro que no sería el final del proyecto, sino una meta dentro de este proyecto, dentro del crecimiento orgánico de este proyecto. Bueno, entonces ya les he mencionado la versión inicial. La versión 2.0 suma a la versión inicial un sensor de densidad por presión diferencial. Este sensor lo que busca es medir la densidad del fluido, que en este caso es el agua, para conocer ciertos factores, o sea, para conocer la densidad. Recordemos algo de física y química,
La densidad nos puede indicar ciertas características de los fluidos. Por ejemplo, si el agua es demasiado densa, significa que tiene mayor concentración de material particulado. Si el agua es la densidad del agua es muy baja, significa que tiene poco material. En este caso, los materiales pueden ser sedimentaciones, metales pesados, pero en este sensor de densidad no va a decirnos eso, solamente nos va a decir qué tanta densidad hay. Esto, ¿por qué está en la versión 2.0? Porque la idea es tener una idea aparte de lo que ya se conoce. Recordemos que ya tenemos GPS, ya tenemos temperatura, tenemos humedad. Entonces una opción cercana a corto plazo para integrarla a lo que ya tenemos sería el sensor de densidad, sería uno de los más opcionados. Y esto sumaría a, por ejemplo, a la posición que tanta densidad tiene el agua en un área específica. Y esto podría indicarle al investigador si necesita hacer más pruebas él personalmente, es decir, tomar muestras en esta zona y llevarlas a un laboratorio para analizarlas. Esto haría que la labor de investigación sea más óptima, sea más dinámica. Seguimos con la versión siguiente, la versión 3.0. La versión 3.0 agrega un sensor de pH, y aquí vamos a hacer una salvedad que es sumergible, es decir, la sonda se va a sumergir en el agua. No necesariamente que, como hay unos sensores donde se tiene que extraer la muestra para ser analizada. Este sensor puede sumergir la sonda, tomar la muestra, al igual que el sensor de densidad. Es decir, que aparte de las otras lecturas de información que ya tendría, yo agregaría un sensor de acidez, de pH en el agua. Es decir, esto me daría otra información aparte de la densidad del agua, aparte de la temperatura, y con la posición que ya tengo para saber cómo está la composición del agua ahí. Recordemos que, por ejemplo, un agua, lo que es el agua salada, cuando la densidad varía mucho, eso afecta la flora y la fauna y los peces que habitan en ella, pues muchas especies se retirarían a aguas más limpias. Entonces esto nos puede dar otra luz sobre la calidad del agua. La versión 4.0 es una versión que es de mejora técnica. ¿Por qué? Resulta de que al ir agregando más sensores, más capacidad al sistema, nuestra disponibilidad de carga de energía para un tiempo estimado de trabajo se va a reducir. En este caso, el paso más estable es aumentar la capacidad de carga, es decir, aumentar la densidad del número de celdas que tenemos disponible. Esto sería, pues si tenemos 3 celdas, como en este ejemplo, tenemos 3, deberíamos de duplicar y pasar a 6. Esto implica que el módulo que maneja y gestiona las baterías se tenga que aumentar, pues la densidad de carga que va a trabajar es mayor, al igual que el módulo donde se almacena la información también sería mayor. Entonces son dispositivos y módulos que tienen que crecer junto con la demanda. Si seguimos agregando sensores, las baterías no nos van a durar, no nos van a dar el mismo rendimiento y tenemos que aumentar la capacidad de las baterías. Si aumentamos la capacidad de las baterías, entonces necesitamos aumentar la capacidad de gestión de ese módulo con esas baterías para equilibrar el mismo tiempo de trabajo. Seguimos entonces con la versión. Aquí tenemos una versión 5.0 y una versión 4.5. La versión 4.5, recordemos que lo que había dicho al comienzo de esta segunda parte, que es que la versión 4.5 es una versión de mejora en el software.
En este caso, si por ejemplo nuestro módulo, nuestro microcontrolador, que es el 328P, el Atmega 328P, que se puede encontrar en varias boards de desarrollo, no da la capacidad de memoria para todo el volumen del programa. Entonces aquí tendríamos que hacer una versión que no sería 4.5 sino 4.6, 4.7, hasta que alcanza la versión 4.5, que es la forma en que gestionamos lo que es microcontroladores y microprocesadores, porque en la versión 4.5 el objetivo inicial es ir desarrollando el sistema de navegación autónoma, y en este caso el sistema de navegación autónoma requiere ya ir avanzando en el desuso del sistema de radio control que tenemos desde la versión 1 hasta la versión 4.5, para ir desarrollando un sistema que pueda mejorar la navegación. Es decir, este sería un puente para alcanzar el sistema de navegación autónoma, pero recordemos de que este es un sistema que está creciendo, que está evolucionando a medida que se le está dando uso, a medida que se va experimentando y se van añadiendo funciones. Entonces aquí recalco algo, es que no va a ser un salto al vacío, o un salto en desconocimiento. Significa que se va a experimentar, se va a probar, y después, cuando ya se tenga un conocimiento sólido de cómo se van realizando las cosas, se pueden ir implementando. Es decir, aquí es cuando ya entonces llegaría la versión 5.0. Es la versión que les estoy hablando, que ya integra otro tipo de dispositivos, y lo que habíamos hablado del crecimiento en el consumo energético, de que ya nuestra capacidad de almacenamiento de carga no sería suficiente con 6 baterías, que es el ejemplo, sino que necesitaríamos 9. Si por ejemplo 9 no son suficientes, necesitaríamos 12, y así hay que ir expandiéndonos en la medida en que el consumo se ha incrementado. Aquí también en la versión 5.0 se agrega lo que es la brújula digital, pero la brújula digital está orientada a navegación autónoma, como les venía diciendo. También está orientada a implementar ya un microcomputador basado, por ejemplo, en Cortex A72, y aquí hacemos un hincapié en el equipo Raspberry. ¿Por qué? Bueno, porque uno, tiene un lenguaje de programación bastante sencillo; 2, es muy comercial; y 3, las prestaciones basadas en este microprocesador y su memoria RAM y el sistema de almacenamiento que tiene, implica que nosotros podríamos migrar todo el programa a esta unidad y dejar solamente la unidad del microcontrolador 328P para el manejo de periféricos y recopilación de información, dejando todo el control de procesamiento y de datos informáticos que recopilamos en esta nueva unidad. Pero entonces este sería un salto de generación. Entonces por eso este salto llega después de experiencia que se va adquiriendo con la versión 1, 2, 3, 4 y 4.5. Después de 5 versiones. Donde se ha ido recopilando información. Ahora continuamos. La versión 6 es un poco la cúspide del plan de mejoras a corto plazo, porque ya en la versión 6 ya hemos tenido un crecimiento robusto en cuanto a las prestaciones, en cuanto a la implementación de mejores sistemas de procesamiento, en cuanto a la gestión de baterías, en cuanto a todo el apartado de sensores. También se implementarían otras mejoras, pero esas son al diseño estructural del bote que ya habíamos visto anteriormente. Es decir, aquí sería ya un rediseño de la estructura que ya tenemos
que es el bote de madera que les mostré al principio. Pero ¿por qué en este punto? Pues imaginemos que hemos implementado todos estos sensores y en este bote pues ya no habrá capacidad. Uno, la estabilidad de él se perdería, pues ya tendría demasiadas cosas. Y dos, todo este tipo de cosas pues necesitan un alojamiento más óptimo. Y además tenemos que pensar que este es un plan de mejoras a corto plazo. Esta es una idea que está pensada en un promedio de 2-3 años, que es este plan de mejoras. Si partimos de que entre plan y plan van aproximadamente 6 meses, en algunos casos de pronto la actualización se logra implementar más rápido. Pero todo esto que se va a ir implementando no va a tener capacidad de alojamiento en ese bote. Entonces aquí vendría ya el rediseño de esa estructura. Uno, para todo el alojamiento, y dos, porque ya tendríamos que pensar en esto que tenemos de navegación autónoma, y navegación autónoma necesitaría otros requerimientos, una estructura diferente y demás, tanto para que sea fácil de realizar el mantenimiento, que es la etapa que veremos a continuación, como de el crecimiento en cuanto a las prestaciones que se planean, es decir, la siguiente etapa del plan de mejora, que no sería un plan de mejoras a corto plazo, sino un plan de mejoras a mediano plazo. Y aquí, bueno, finalizamos lo que es plan de mejoras. Ahora vamos a ver plan de mantenimiento. En este plan de mantenimiento lo he dividido en 4 ítems, que son ítems de desarrollo mensual, es decir, actividades de desarrollo mensual, actividades trimestrales, actividades semestrales y actividades anuales. ¿Por qué? Porque tenemos también un plan de mejoras. El plan de mejoras indica a que yo voy a estar interviniendo el prototipo todo el tiempo, es decir, básicamente cada 6 meses aproximadamente yo lo voy a intervenir para modificar algo. Pero también el plan de mantenimiento dice que yo mensualmente tengo que realizar unos trabajos o unas inspecciones, y aquí voy a leer una que es mensual, que es inspeccionar detalladamente el prototipo buscando desajustes y golpes. En este caso sería un golpe, una rayadura, una pieza que no esté encajada en su sitio, que un servomotor se aprecie que está como suelto, que no está en su sitio, que un mecanismo no se está accionando adecuadamente, que no tengo la misma respuesta de radiofrecuencia que tenía anteriormente. Esos son ejemplos. Trimestralmente también tendría unas labores más profundas de un análisis mayor, de por ejemplo desmontar los componentes que tengo internamente para limpiarlos, inspeccionarlos. Y así semestralmente también tendría por ejemplo que revisar si necesita otra vez un retoque en la pintura, porque es un prototipo que va a estar expuesto a factores medioambientales un poco adversos, y es un ejemplo que se esté realizando la medición y la condición climática cambie, es decir, que esté el día soleado o un día lluvioso, y así. Entonces el equipo se puede ver afectado si de pronto en una inspección se obvió que tenía una perforación en su parte superior y el agua se empezó a filtrar, y valga la redundancia, todavía no era una versión posterior a la 1, por ejemplo la 2 o la 3, y está mojando o salpicando la electrónica interna. Entonces, como no está en una versión muy avanzada donde ya implementarían sensores para determinar si tiene agua, si está haciendo agua internamente, entonces no nos podríamos dar cuenta de eso, sino hasta que el equipo falle sin previo aviso. Entonces el plan de mantenimiento
nos indicaría que tenemos que hacer todo ese tipo de actividades minuciosamente antes de utilizar el equipo y después de utilizar el equipo y previo a usarlo, antes de usarlo, después de usarlo y antes de almacenarlo. ¿Para qué? Para garantizar de que el dispositivo va a funcionar correctamente cada vez que se requiera. Aquí tenemos unos anexos que son la forma electrónica de cómo están conectados los dispositivos que les enseñé en la primera parte. Aquí vamos a describir lo que es el módulo del sensor. Aquí vamos a obviar algo, y es que esa placa integra tanto el sistema de U3 como el sistema de U2. ¿Por qué? Porque tiene un regulador interno que hacen estas dos funciones, excepto el módulo de carga. El módulo de carga se los enseñé también, que es un módulo independiente. En este caso ese módulo solamente carga una única batería, pero este módulo de aquí está diseñado para cargar 3 baterías en serie. Pero a razón de ejemplo, el módulo que carga una sola celda haría la misma función, pero con una única celda. Este es el módulo del receptor. En este caso, este módulo, si lo vieron, es un módulo que está independiente al lado del receptor y al lado del módulo del microcontrolador. En este caso, este es un módulo y este es el regulador que vieron al costado. En este caso, este receptor no tiene módulo de BMS. ¿Por qué? Porque las baterías se cargan externamente, que es donde sí se encuentra. Y por último tenemos el módulo del transmisor. Aquí el transmisor incluía un módulo de display OLED. Bueno, en este caso todavía no se ha podido implementar, al igual que los pulsadores, pero lo demás sí se encuentra ya instalado, tanto el regulador como les había enseñado el módulo de BMS para una sola batería, y los demás joystick, pulsado, llaves ya se encuentran instalados y están funcionando. Y eso ha sido todo. Muchas gracias por observar esta presentación.